rompecabezas, inspirada en reportes de guerra del documental La Contraofensiva, sobre Camboya. Recuerdo el día en que me reclutaron oficialmente. Llevaba una camisa desgastada y mis manos temblaban sin parar. El oficial a cargo me miró de arriba abajo, frunció el ceño y me preguntó si sabía manejar un rifle. Le contesté que solo conocía lo básico, apuntar y disparar. Aún así, asintió como si aquello fuera suficiente. «Bienvenido, necesitamos a todos los que puedan sostener un arma», me dijo. Supe en ese instante que mi vida cambiaría para siempre, y que la inocencia que me quedaba quedaría sepultada entre la arena y la sangre. Nos enviaron a una zona fronteriza plagada de minas y fosas comunes, justo cuando la guerra arreciaba de manera incesante. El grupo al que me asignaron estaba conformado por hombres de distintas regiones del país, así como por otros reclutas tan jóvenes y confundidos como yo. Algunos venían de familias campesinas y solo sabían de cultivos de arroz. Otros habían perdido sus hogares en los bombardeos y su mirada delataba un vacío que me producía escalofríos. Ninguno quería hablar del pasado, porque temíamos que el presente nos aniquilara antes de que nuestras historias se convirtieran en anécdotas. A menudo, uno escucha rumores de todo tipo en el frente. Que en tal aldea se escuchan lamentos al anochecer. Que en tal camino hay fantasmas que vagan sin cabeza. Que los soldados caídos resurgen de sus tumbas en busca de venganza. La mayoría lo atribuye a la paranoia y a la tensión constante, pero en ese punto empezaba a albergar dudas. Si hubiera conservado la capacidad de reír con facilidad, tal vez hubiera tomado todo como un chiste macabro. Pero ya no me salían las sonrisas. Las dejé olvidadas en el día que vi a un compañero pisar una mina y perder la vida con un estruendo que me retumbó en el alma. Las noches en la frontera tenían algo distinto, como si la oscuridad se posara con más peso sobre nuestros hombros. Los compañeros nos turnábamos para montar guardia, y quienes se quedaban dormidos lo hacían con un ojo abierto. Las raciones escaseaban, el calor era insoportable, y el zumbido de los mosquitos nos recordaba que, más allá del enemigo humano, la misma naturaleza parecía lista para devorarnos en cualquier momento. Un veterano nos advirtió que tuviéramos cuidado al escuchar voces extrañas, pues decía que la zona estaba maldita por la cantidad de huesos y sangre que se habían derramado en esos campos. Durante un tiempo, pensé que se refería a que los guardias enemigos se infiltraban de noche para desestabilizarnos, usando estrategias de terror psicológico. Pero un atardecer, mientras me encontraba revisando mi rifle y fumando un tabaco que había conseguido de forma clandestina, oí que uno de los hombres exclamaba, con un hilo de voz casi quebrado: «Por todos los cielos, miren allá». Al voltear la mirada en dirección a su dedo tembloroso, vi algo que me quitó el aliento. Parecían ser rostros, cabezas flotantes, suspendidas en la penumbra, a cierta distancia de nuestro campamento. Sus facciones se marcaban entre la niebla, y sus bocas se movían como si murmurasen nombres. Una voz hueca, tan tenue que no supe si era real, resonó dentro de mi cabeza. «Regresen». O tal vez decía, «Huyan». No pude discernirlo con claridad, porque en cuestión de segundos habían desaparecido. No se lo conté a nadie, o al menos no ese día. Temía que me consideraran un loco, o que, peor aún, me enviaran a la retaguardia por inestabilidad mental. Sin embargo, mi silencio no duró demasiado, ya que otros compañeros empezaron a relatar sucesos similares. Uno de los reclutas más jóvenes afirmaba haber sentido una mano fantasmal que le rozaba el cuello en medio de la guardia nocturna. Otro juraba que en las primeras horas de la mañana, escuchaba su nombre susurrado desde la maleza. Aquel veterano que nos había advertido sobre las voces, se limitaba a sentir, como quien confirma que lo inevitable había llegado. Pasaron varios días, o eso creo, en aquel paraje desolado. La rutina consistía en patrullar caminos llenos de barro y escombros, con la tensión de que en cualquier momento íbamos a pisar una mina o a caer en emboscadas. El calor era sofocante y el alimento insuficiente, así que estábamos famélicos, lo que incrementaba la sensación de irrealidad. En las tardes, cuando el sol se escondía, un aire espeso cargado de presagios recorría la zona, y nadie quería quedarse solo. Había algo en ese silencio previo a la noche que encogía el corazón, y nos hacía voltear cada pocos pasos para comprobar que nadie ni nada nos seguía. Una noche, mientras dormía acurrucado contra un saco de arena, tuve un sueño que me heló la sangre. En él, veía un campo abierto iluminado por la luna. A lo lejos, decenas de sombras flotantes se alzaban, con rostros desencajados, ojos vacíos y un llanto sanguinolento. Sus labios se abrían y cerraban con desespero, como si articularan plegarias o maldiciones. De pronto, el suelo bajo mis pies cedía y caía en una fosa llena de huesos y cráneos.
Desperté con un grito ahogado, cubierto de sudor, a mitad de la noche. 2 compañeros me miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. Creo que ninguno de nosotros quería saber qué veían los demás en sus pesadillas. Había un sargento que siempre mantuvo una actitud imperturbable. Su mirada era dura como la piedra, y nunca mostraba debilidad, ni siquiera cuando nos llegaban noticias de que la situación empeoraba en el frente. Una tarde, él me llamó a su tienda de campaña. «Ven, necesito hablar contigo», me dijo en voz baja. Entré y me encontré con que estaba bebiendo agua de un pequeño recipiente, y miraba un mapa extendido sobre la mesa. Ese mapa mostraba la región, con marcas rojas en zonas donde habían ocurrido enfrentamientos especialmente brutales. «¿Has escuchado algo extraño durante las guardias?», preguntó el sargento, en tono casi confidencial. «¿A qué se refiere?». Quise hacerme el desentendido, aunque mi corazón latía con fuerza al recordar las cabezas flotantes. «Rumores. Voces que nadie puede explicar», añadió sin apartar la mirada del mapa. «Solo he oído comentarios de algunos compañeros». «Bien. Escucha. No quiero que cunda el pánico. Pero los veteranos hablan de algo que ocurría en esta zona desde hace tiempo. Hay historias de cabezas sin cuerpo que deambulan entre la niebla en noches de luna llena. Si llega a haber un reporte oficial, querrán atribuirlo a la conmoción de la guerra. Pero hay algo más». La voz del sargento se volvió más ronca, como si arrastrara un recuerdo difícil. «Dicen que durante la época de los bombardeos más intensos, varios soldados vieron decenas de rostros llorando sangre. Quién sabe si eran alucinaciones por el estrés, o si algo quedó atrapado en estos campos. Un rencor, un lamento. Puede que no creas en espíritus, pero te pido que extremes precauciones». «Lo haré», respondí, aunque sentí un nudo en la garganta. «Y no hables de esto con los demás. Bastante miedo tienen ya». Salí de la tienda con el estómago revuelto. Tal vez todo se reducía a la sugestión colectiva, al temor que nos devoraba cada día en el frente. Pero la consistencia de los testimonios, y lo que yo mismo había presenciado esa noche, me hacía pensar que había algo más, algo que estaba lejos de explicarse con simple lógica. La guerra transformaba la tierra y el aire, quizás invocaba presencias que no deberían emerger. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Hubo escaramuzas cruentas y pérdidas dolorosas. Uno de mis mejores camaradas cayó bajo el fuego enemigo cuando intentábamos asegurar una aldea en ruinas. Vi cómo la vida abandonaba sus ojos, y con él se fue una parte de mi esperanza. A pesar de la tristeza, no podíamos detenernos. La guerra era una rueda monstruosa que seguía girando y aplastándolo todo a su paso. Una noche especialmente oscura, sin luna, el sargento reunió a un pequeño grupo para una misión de reconocimiento. Teníamos que avanzar hasta una zona que estaba llena de cráteres de bombas y trincheras abandonadas. Se rumoraba que tropas enemigas podrían estar reagrupándose ahí. Éramos pocos, quizás una docena, y caminábamos en silencio, con los rifles listos para disparar al menor sonido sospechoso. El viento soplaba con una ferocidad extraña, como si aullara a través de los árboles, y nos indicara que nos marcháramos. Pero seguimos adelante. Mientras nos internábamos en un sendero cubierto de maleza, oí un murmullo leve. Me detuve en seco y levanté una mano para indicar que los demás hicieran lo mismo. A nuestros oídos llegó un lamento, como un susurro que envolvía nuestro alrededor. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Un soldado detrás de mí se giró, con el fusil temblándole entre las manos. «¿Escuchan eso?», preguntó, con la voz quebrada. «No hagas ruido», advirtió el sargento en voz baja. Seguimos avanzando con cautela, y entonces las vi de nuevo. Eran cabezas, rostros flotantes que nos observaban desde más adelante. Estaban alineadas, suspendidas en el aire, como si una mano invisible las sostuviera. Sus ojos eran un abismo de dolor. Al verlas tan cerca, mi sangre pareció congelarse. A pesar del terror, sentí una necesidad casi enfermiza de avanzar, de comprobar si eran reales o producto de nuestra desesperación colectiva. Uno de los compañeros, un joven espigado que siempre reía por cualquier cosa, empezó a rezar en voz baja. Sus oraciones se mezclaban con el llanto de esas cabezas. Sentí que estaba viviendo la escena de una pesadilla, solo que no podía despertar. Las facciones flotantes se movían de un lado a otro, sus bocas se abrían y se cerraban, y un goteo oscuro caía al suelo que, con cada paso, se volvía más fangoso. Olía a un hedor indescriptible, mezcla de muerte, humedad y podredumbre. «¿Qué demonios?», susurró el sargento,
con los ojos desencajados. Fue en ese momento, cuando un estallido ensordecedor nos rompió la concentración. Alguien había pisado algo, una trampa o una mina, y el estallido iluminó la noche durante un instante tétrico. El grito del soldado que había detonado aquel artefacto se perdió entre el estruendo y el polvo que se levantaba. Nos cubrimos la cara, y la tierra se sacudió bajo nuestros pies. Al recuperar la vista, las cabezas seguían ahí, como testigos mudos de nuestra desgracia, como si se alimentaran del horror y el sufrimiento. El soldado que rezaba empezó a gritar con desesperación, porque una de sus piernas había quedado atrapada bajo un pedazo de tierra suelta, y una metralla lo había alcanzado. El caos se adueñó de todos. ¡Sálvenlo!, gritó otro recluta, pero el sargento nos ordenó permanecer inmóviles. «¡Hay más minas!», bramó, con el rostro pálido. Los llantos de mi compañero herido eran desgarradores, y su sangre manchaba el barro mientras él se retorcía. A unos pasos, alcancé a ver uno de los rostros flotantes inclinarse, como acercándose a observar su agonía. No sé si mi mente me jugaba una mala pasada, o si realmente esas cabezas se movían con voluntad propia. Sentí ganas de disparar, de gritar, de huir, pero me quedé clavado en el sitio, incapaz de articular palabra. El sargento, con el puño cerrado, trató de evaluar la situación. «Necesito que alguien», comenzó a decir, pero fue interrumpido por un nuevo estallido. Esta vez, la explosión se produjo al costado del camino, levantando escombros y fragmentos de metal que llovieron sobre nosotros. Escuché un rugido de dolor, y luego un silencio atronador, como si el mundo se hubiera quedado sin sonidos por unos instantes. Cuando volví a centrar mi vista, descubrí que al menos 2 hombres habían sido alcanzados por la metralla. Yacían en el suelo con los ojos en blanco. Me tambaleé, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Todo olía a sangre, tierra quemada y desolación. En medio de ese horror, me pareció que las cabezas flotantes se multiplicaban. O tal vez eran siempre las mismas, pero mis sentidos estaban tan confundidos que veía doble o triple. Sentí náuseas. «Tenemos que retroceder», aulló el sargento, mientras intentaba arrastrar a uno de los heridos hacia atrás. Nadie se atrevía a dar un paso en falso, porque el campo estaba plagado de minas. Nos encontrábamos atrapados en una trampa mortal, rodeados de lamentos sobrenaturales. Me armé de valor y, junto con un compañero, intentamos improvisar una ruta de salida. Observábamos el suelo, buscando señales de alambre o de tierra removida. Aunque había poca luz, confiábamos en no cometer un error fatal. Cada centímetro que avanzábamos me daba la impresión de ser un kilómetro recorrido en el infierno. Mientras tanto, las cabezas seguían suspendidas, susurrando palabras ininteligibles que parecían arrastrar corrientes de aire frío hasta mis oídos. Uno de los soldados, el de la pierna atrapada, suplicaba que no lo dejáramos atrás. «Por favor, ayúdenme», gritaba, mirando con desesperación al sargento. Nos vimos obligados a acercarnos a él con la máxima precaución. «Aguanta, no te muevas», le dije mientras me inclinaba a su lado. Sentí un temblor en todo mi cuerpo, y un sudor que se mezclaba con polvo y sangre. Él se aferró a mi brazo, casi destrozándome la piel con su agarre, mientras yo trataba de liberar la parte inferior de su cuerpo. El compañero que venía conmigo me pasaba pedazos de tela para hacer un torniquete. No sabía si funcionaría, pero teníamos que intentarlo. Todo ello, acompañado de la presencia flotante de esas criaturas de ultratumba, cuyas facciones me observaban sin piedad. Cuando por fin lo soltamos del montículo de tierra y restos de metal, oí un estrépito que me aturdió. Pensé que sería otra explosión, pero resultó ser la detonación de una granada que alguien, tal vez por pánico, había lanzado hacia un lado. El eco del estallido retumbó en mis oídos como un trueno. Me quedé momentáneamente sordo, con un zumbido imposible de acallar. Cuando la nube de polvo y humo se disipó un poco, vi que habíamos logrado despejar una parte del camino. El sargento nos hizo señas de avanzar, y cargando al herido, comenzamos a replegarnos. En el trayecto, sentí que el suelo me cedía bajo los pies, como si fuera arenas movedizas dispuestas a engullirnos. Cada paso era un suspiro de alivio si no escuchábamos la explosión de una mina. De fondo, el lamento fantasmagórico persistía, como si las cabezas nos siguieran a la distancia. De vez en cuando alzaba la vista, y percibía su brillo espectral, su lenta danza en el aire. En un punto, me pareció que la cabeza de una mujer se acercaba hasta casi rozar mi rostro. Su cabello goteaba algo oscuro, y un olor a rancio se impregnó en mi uniforme. Parpadeé con fuerza, intentando alejarme, y la imagen se desvaneció. Pensé que estaba perdiendo la cordura.
Cuando logramos retirarnos de ese campo maldito y regresar al campamento, el balance era desolador. Varios hombres habían muerto en la emboscada de explosivos, y los que sobrevivimos estábamos llenos de heridas y un terror profundamente arraigado. El sargento, con una mezcla de rabia y desesperación, se dirigió a nosotros. Esto no lo sabrá la comandancia. Diremos que caímos en una zona minada, y sufrimos pérdidas, nada más. No quiero que nadie mencione esas cosas. ¿Entendido? Asentimos en silencio, incapaces de replicar, con el horror aún palpitando en nuestros pechos. Me senté en un rincón, limpiando mis botas manchadas de sangre y barro, mientras recordaba la visión de esos rostros flotando en la oscuridad. Tenía la sensación de que no se trataba de un simple espejismo. Me preguntaba si las almas de aquellos que habían sido masacrados en las fosas comunes clamaban venganza, o si eran manifestaciones de la misma culpa y el terror que nos carcomía por dentro. Fuera lo que fuese, dejaban la impronta de un pavor que no podía borrarse. En los días posteriores, circularon rumores de que en algún punto al norte, otro pelotón había sufrido una experiencia similar. Se hablaba de que las noches de luna llena eran las más propicias para ese tipo de apariciones, cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado. Algunos soldados decían que las cabezas pronunciaban nombres de víctimas, y que si escuchabas el tuyo, estabas condenado a no salir vivo de ese infierno. Otros creían que solo eran los fantasmas de los asesinados pidiendo que se diera sepultura digna a sus restos. Confieso que ni siquiera me atrevía a opinar. Me limitaba a tratar de dormir, comer cuando podía, y sobrevivir. Una tarde, me encontré conversando con un compañero que solía participar en labores de exploración. Tenía una mirada sombría y ojeras tan marcadas, que parecía no haber dormido en semanas. En voz baja, mientras afilaba su bayoneta, me contó algo que lo atormentaba. «Los vi a plena luz del día», dijo, sin despegar la vista del metal. «¿A quiénes viste?», pregunté, sintiendo que un escalofrío me recorría la piel. «A esas cabezas». Al principio creí que solo aparecían en la noche, como todos decían. Pero hoy mismo, al mediodía, estaba revisando una colina cerca del río, cuando sentí un viento helado. Levanté la vista, y ahí estaban, brillando bajo el sol como si fueran globos de carne. Tenían los ojos vacíos, me miraban y movían los labios, pero no emitían sonido alguno. «¿Qué hiciste?», corrí, y prometí no acercarme a ese lugar nunca más, pero tarde o temprano, tendremos que volver. Sus palabras despertaron en mí una creciente paranoia. Cada tarea de patrullaje se convertía en un suplicio, temiendo que en cualquier recodo del camino aparecieran esos espectros a turbar la poca cordura que nos quedaba. Incluso cuando no los veía, sentía su presencia, como si me siguieran a la distancia, aguardando el momento para manifestarse. Era inevitable, el terror se apoderaba de todos. Los hombres empezaron a mostrar signos de psicosis, de pesadillas constantes. Los gritos en mitad de la noche se volvieron comunes. Algunos despertaban exaltados, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, clamando que las cabezas flotantes los habían llamado por su nombre. No teníamos a nadie que nos brindara un consuelo real. Al contrario, los mandos superiores no querían que cundiera el pánico y amenazaban con sanciones si se divulgaban esos relatos. Decidimos enterrar nuestras historias, tanto como podíamos, aunque no sirvió de mucho. Era un secreto a voces que colgaba como un manto de sombras sobre el campamento. Una noche, mientras terminaba mi guardia, me acerqué a la tienda del sargento para entregarle un informe de vigilancia. Lo encontré sentado ante una lámpara con una expresión entre furiosa y asustada, sosteniendo un cuaderno de notas. Al verme, lo cerró de golpe y me fulminó con la mirada. «¿Qué buscas?», me espetó, con voz tensa. «El informe de guardia, mi sargento». «Déjalo ahí», dijo, señalando la mesa. Deposité el papel y me dispuse a marcharme, pero de pronto, él alzó la voz, como si necesitara desahogarse con alguien. «¿Crees en fantasmas?», me soltó de golpe. «No sé qué creer, mi sargento», contesté con sinceridad. «He visto cosas, demasiadas cosas. Me dijeron que en la guerra uno se acostumbra a la muerte, pero no es verdad. Cada noche, cuando cierro los ojos, recuerdo los rostros de mis hombres perdidos. Y ahora veo otros rostros que no reconozco, flotando alrededor, como si me reclamaran algo». Se detuvo unos instantes, con la mirada perdida. Solo quería que alguien supiera que no estoy loco. No del todo. No supe qué responder. Su confesión me desarmó, porque comprendí que, pese a su fachada de dureza,
El sargento no era más que otro hombre atrapado en el engranaje de la guerra, buscando un resquicio de cordura donde agarrarse. Hice un saludo marcial y salí sin pronunciar más palabras. En mi mente, resonaba la imagen de las cabezas, la culpa, la muerte y la sangre. Me preguntaba si alguna vez despertaríamos de aquella pesadilla. Con el tiempo, las condiciones empeoraron. El abastecimiento de comida no llegaba con regularidad, y las órdenes eran cada vez más confusas. Rumores de inminentes ataques se mezclaban con las historias de fantasmas y aparecidos. La zona fronteriza se transformó en un lugar casi irreal, donde la vida y la muerte se entrelazaban con una naturalidad escalofriante. Recibimos el dato de que un convoy enemigo podría intentar cruzar la región, y el sargento ordenó una emboscada preventiva. Parecía una locura, dadas nuestras bajas y nuestro temor creciente, pero no había elección. Nos apostamos al anochecer entre la maleza. El aire estaba cargado de humedad y un olor penetrante a pantano. El plan era sencillo: esperar, abrir fuego si veíamos luces o movimiento, y luego replegarnos. Pero las horas pasaban, y no se presentaba ningún objetivo. Entonces ocurrió. En lugar de un convoy enemigo, desde la oscuridad, emergieron unas siluetas pálidas que se movían con lentitud. Eran otra vez las cabezas flotantes. Me llevé un puño a la boca para contener el grito que pugnaba por salir. Mis compañeros, tumbados junto a mí, contenían la respiración. Podía sentir sus pulsaciones alteradas. Lo que vino después me heló el corazón. Escuché con claridad un rumor de voces, como si las cabezas recitaran nombres. Distinguí algunos sonidos parecidos a lamentos, y la palabra asesinos. Sí, estoy seguro de que oí eso, aunque con una entonación gutural y distante. Era como un clamor que provenía de lo profundo de la tierra. Uno de los reclutas, incapaz de soportarlo más, se levantó y disparó su rifle contra esas entidades. Fueron varios disparos, todos resonando en la noche. La maleza se estremeció con el estruendo, y la confusión se apoderó de nosotros. Las balas simplemente atravesaron el aire sin causar daño alguno. Al instante, las cabezas comenzaron a aproximarse a nosotros, con movimientos erráticos, como si el ataque hubiera activado algo aún más peligroso en ellas. Mi corazón latía desenfrenado, y me resultaba imposible entender cómo podíamos escapar de semejante horror. «Retirada», gritó el sargento, con voz áspera. «Pero», exclamó otro. «He dicho retirada». Lo seguimos como pudimos, internándonos en la oscuridad, sin un rumbo preciso, porque el temor a las minas y a las trampas quedaba relegado ante la certeza de que esas presencias nos superaban en poder. Corrí tan rápido que perdí la cuenta de cuántas veces estuve a punto de tropezar o caer por una zanja. A mi alrededor, los compañeros jadeaban, algunos gritaban o lloraban, y era imposible ver qué ocurría en verdad, porque la noche era un manto negro que apenas nos dejaba distinguir nuestros propios pies. Un grito desgarrador se alzó tras de mí, y supe que alguien había caído en una trampa. Otro disparo retumbó, sin que pudiera entender si había sido el enemigo o alguno de mis camaradas sumido en el pánico. El terror me empujó a seguir corriendo, mis pulmones ardían, y mi visión se nublaba con el sudor y las lágrimas. Solo deseaba llegar a un lugar seguro, por ilusorio que fuera. Finalmente, topé con lo que quedaba de una trinchera antigua, y me arrojé dentro, golpeándome el brazo contra la tierra compacta. Aterrado, me quedé ahí, conteniendo la respiración, esperando que mi corazón no estallara. Las cabezas que antes parecían perseguirnos se habían esfumado, o quizás solo se mantenían a cierta distancia, alimentándose de nuestro pánico. No lo sé. Lo único que sentía era una mezcla de alivio por haber detenido mi huida, y un horror latente que no me abandonaba. Cuando el sargento y otros 3 me localizaron, noté el desconsuelo en sus ojos. Éramos pocos los que lográbamos reagruparnos. Uno de ellos, con la voz quebrada, preguntó entre sollozos: «¿Por qué sucede esto? ¿Qué hemos hecho para merecer semejante castigo?». Nadie respondió. La guerra por sí sola ya era un castigo. Nos encontrábamos atrapados en una espiral de violencia de la que no parecíamos encontrar salida. Y ahora, además de la amenaza humana, cargábamos con este fenómeno aterrador que no seguía las reglas de la realidad. En un arranque de desesperación, golpeé la pared de la trinchera, arañando la tierra con furia contenida. Luego me dejé caer, extenuado, con la mente sumida en imágenes funestas. A medida que transcurrió el tiempo, nuestra unidad fue reduciéndose, ya fuera por bajas directas en combate, por accidentes con minas o por deserciones de quienes no aguantaban más.
Los mandos superiores enviaban refuerzos esporádicos, pero la moral estaba por los suelos. Las provisiones apenas bastaban para sobrevivir, y la enfermedad hacía estragos. En medio de toda esa calamidad, la presencia de las cabezas flotantes seguía siendo un rumor constante. Algunas noches se oían susurros en las cercanías, otras nos llegaban rumores de que habían sido vistas más al sur, o en campos abandonados, donde se encontraban restos de fosas comunes. Intenté hallar una explicación racional. Pensaba que, quizá, el gas de algún proyectil, o la putrefacción de cuerpos, generaba alucinaciones colectivas. Pero, ¿cómo explicábamos que todos presenciáramos la misma visión? ¿Cómo justificar las heridas en la piel que algunos afirmaban que habían sido producidas por bocas y dientes incorpóreos? Mi mente no encontraba respuesta coherente. Prefería callar e intentar conservar algo de cordura. En cierta ocasión, me encomendaron la tarea de acompañar a un equipo de reconocimiento que iba a explorar una serie de cuevas al este, donde se rumoreaba que el enemigo almacenaba provisiones. El camino fue extenuante, avanzando entre matorrales y lodazales infestados de insectos. Al caer la noche, acampamos en un claro a los pies de una pequeña colina. Apenas habíamos encendido una fogata minúscula, para no ser detectados, cuando sentimos un hedor repulsivo. «Algo se está pudriendo cerca», comentó uno de los exploradores, llevándose un trapo a la nariz. «Puede que sean cadáveres insepultos», respondí, intentando ignorar la náusea. «Voy a revisar», dijo otro, armado con un machete para apartar la maleza. En poco tiempo, regresó con un semblante lívido. «Hay un montón de huesos, y algo más adelante. Parece una zanja llena de cráneos», balbuceó, temblando. El horror al que ya estábamos habituados se reactivó con esa noticia. Era conocida la existencia de fosas, pero cada vez que encontrábamos un sitio así, nos golpeaba como la primera vez, recordándonos la bestialidad de la que éramos parte. Entre murmullos, el sargento improvisado de esa misión decidió que pasaríamos la noche con el menor ruido posible, y partiríamos al amanecer. Los más jóvenes del grupo no pegamos ojo. Sentados alrededor de la fogata, cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos, sin atreverse a compartirlos. El olor a podredumbre se hacía cada vez más penetrante. Fue entonces cuando el viento cesó, y la maleza permaneció inmóvil. Un silencio abrumador se cernió sobre el claro. Me incorporé, con el rifle en la mano, mirando a mi alrededor con aprensión. Una ráfaga de brisa helada me acarició la nuca. De pronto, como si surgieran de la nada, aparecieron varias cabezas flotantes. Su manifestación fue tan repentina, que uno de mis compañeros soltó un alarido, y cayó hacia atrás. Sus rostros brillaban a la luz mortecina de nuestra fogata, revelando facciones contorsionadas por el sufrimiento. Sus bocas se abrieron, emitiendo un murmullo que parecía brotar de un abismo profundo. «Atrás», ordenó uno de los soldados. «No tienen cuerpo. ¿Cómo se supone que nos enfrentemos a ellas?», exclamó otro, presa de la desesperación. Yo intenté calmar la respiración, buscando un atisbo de valentía. Tuve la impresión de que esos ojos vacíos escrutaban mi alma, como si buscaran culparme por algo. Pensé en todo el dolor y la destrucción que había presenciado y participado, por orden de otros, y me invadió la certeza de que tal vez sí éramos culpables de algo irreparable. «Basta», susurré, con la garganta seca. No sé a quién iba dirigida mi súplica. Tal vez a esas entidades, tal vez a la guerra en sí. Una de las cabezas se aproximó. Podía ver con macabra claridad su piel lacerada, los hilos de sangre coagulada que se extendían por sus mejillas, y un terrorífico rictus en los labios. Semejaba querer hablarme directamente. Instintivamente, retrocedí, tropecé con la mochila, y caí sentado. Sentí un latido violento en mi pecho. «¿Por qué? ¿Por qué continúas?», me pareció que resonaba en mi mente, aunque no oía palabras reales. Entonces, una ráfaga de metralleta irrumpió. Uno de mis compañeros, empujado por el pánico, había comenzado a disparar sin descanso hacia las cabezas. Las balas cruzaron el aire, silbando, incrustándose en los árboles, o perdiéndose en la oscuridad. El fogonazo del arma iluminaba brevemente el claro, y me pareció ver cómo las cabezas retrocedían, y se difuminaban, como si la fuerza de la agresión las dispersara. Sin embargo, tan rápido como habían aparecido, desaparecieron entre la noche, dejando a su paso un pavor indescriptible. Nos quedamos jadeando, rodeados de humo y olor a pólvora, con el corazón al límite. Ninguno pronunció una palabra, porque el silencio posterior al estrépito nos dejaba escuchar nuestros propios temblores. Cuando amaneció, recogimos nuestras cosas y nos marchamos sin mirar atrás. La mente me daba vueltas,
recordando cada imagen fantasmagórica de esas cabezas, y preguntándome si algún día lograría borrarlas de mi memoria. A partir de ese momento, mi perspectiva cambió. Comencé a sufrir alucinaciones también de día. Creía ver los contornos de aquellas presencias en el rabillo del ojo, en charcos de agua estancada, incluso en los reflejos del metal de mi fusil. No era el único. Varios parecíamos arrastrar el mismo destino. No sé si sería una obsesión colectiva o una auténtica maldición, pero siempre que cerraba los ojos, ahí estaban esos rostros sin cuerpo, flotando en mi conciencia, llorando sangre, clamando por algo que yo no podía otorgarles. Los altos mandos informaron que íbamos a retirarnos de esa posición. La guerra seguía su cauce, y seríamos redistribuidos a otro sector. A muchos les pareció una bendición. Creían que, si salíamos de aquella frontera maldita, los fantasmas quedarían atrás. Yo, en cambio, sospechaba que eran parte inseparable de nosotros, del peso que arrastrábamos por haber sobrevivido a tanta barbarie. La última noche antes de nuestra marcha, me adentré en un claro cercano, buscando unos leños para encender fuego. Necesitaba sentirme útil, distraerme con algo mecánico. El silencio era perturbador, roto únicamente por el croar distante de alguna rana y el zumbido de los mosquitos. Me puse a recolectar ramas secas, con la mirada siempre alerta. De pronto, sentí un aire helado en la nuca. Me giré con rapidez. Ahí estaban, otra vez, no muchas, tal vez solo un par de cabezas espectrales me observaban desde la penumbra. Sus rasgos eran de un inconfundible dolor, y, aunque no emitían sonido, en mi interior retumbó un grito mudo. Respiré con dificultad, sintiendo el pánico trepar por mi garganta. Quise echar a correr, pero algo en mi interior me detuvo. Quizá era el cansancio de tanto sufrimiento. Quizá mi voluntad se había roto hasta tal punto que prefería enfrentar ese horror de una vez. Me quedé paralizado, mirándolas. Fue un instante eterno, en el que creí que el tiempo se había detenido. Hubo un leve parpadeo en la bruma, y sus ojos vacíos parecieron agrandarse. Me invadió la certeza de que me juzgaban, de que me condenaban. Cerré los ojos con fuerza, esperando un ataque, un estruendo, algo. Pero nada sucedió. Cuando volví a abrirlos, las cabezas se habían desvanecido. La noche permanecía como antes, calma y sofocante, con un viento tibio que me rozaba el rostro. Me di cuenta de que había dejado caer las ramas que había recogido, y mis manos temblaban sin control. Al amanecer, partimos de aquel lugar en un convoy improvisado. No hubo discursos de despedida ni proclamas heroicas. Éramos un grupo cansado, con la mirada perdida en un horizonte incierto. Mientras avanzábamos, en el horizonte vislumbré el contorno de la zona que dejábamos atrás. Colinas, bosques y pantanos que se habían convertido en cementerios. Y en lo más profundo de mi mente, vi de nuevo los rostros flotantes, como si me despidieran o me siguieran, imposibles de borrar. Aunque nos alejamos de aquella región, las historias siguieron circulando. Con el tiempo, escuché que la zona quedó sembrada de más cadáveres y más leyendas, y que, cuando los bombardeos terminaron, los campesinos evitaban acercarse a los viejos campos minados, donde aparecían los restos de las fosas comunes. Se contaba que, en noches de luna llena, todavía podían verse decenas de cabezas flotando, buscando justicia o venganza, susurrando los nombres de las víctimas, llamando a los culpables, invitando al horror. A lo largo de mi vida, nunca pude borrar de mi memoria la sensación de ahogo que producía aquel lugar. Incluso después de que la guerra tomó rumbos distintos, y con el paso de los años, los fantasmas de Camboya siguieron persiguiéndome en mis sueños. A veces, despierto en la oscuridad, empapado en sudor, seguro de que acabo de oír mi nombre pronunciado por una voz gutural. Ya no sé si es una alucinación, o un recuerdo tan vivo que se repite en bucle. En cada inhalación, puedo sentir el hedor rancio de la tierra removida y la sangre seca. Cada vez que cierro los ojos, presiento la presencia de esas cabezas, mirándome con el reproche eterno de los muertos que no descansan. En cierto sentido, creo que ninguno de nosotros salió ileso de esa frontera. Una parte de mí murió allá, y lo que regresó ya no es el mismo hombre que se ofreció a tomar un rifle con manos temblorosas. Ahora vivo con el peso de saber que existen cosas peores que la muerte. Me contaron que tiempo después se rodó un documental que recogía testimonios de soldados sobre lo ocurrido en esos campos. La gente lo ve y discute si es real o si son fantasías generadas por el trauma de la guerra. Algunos se burlan, otros se estremecen. Lo cierto es que los que estuvimos allí, no necesitamos validación alguna, sabemos lo que presenciamos.
Sentimos en la piel el contacto helado de esas apariciones, oímos en la penumbra sus murmullos de sangre y pena. No busco la redención ni la aprobación de nadie, solo relato los hechos tal como los viví. Sé que aún hay curiosos que se adentran en esos senderos prohibidos, buscando pruebas de lo que llaman leyendas. A veces, quisiera advertirles que la curiosidad puede llevarlos a descubrir un horror que jamás habrían imaginado, pero el ser humano es testarudo, y hasta que no lo ve por sí mismo, no cree en aquello que sale de los límites de su entendimiento. En mis pesadillas recurrentes, vuelvo al campo minado, con las explosiones retumbando a mi alrededor, mientras las cabezas se elevan entre el humo, con lágrimas de sangre cayendo por sus mejillas. Me miran, acusan, claman con voces que traspasan el velo de la realidad. Y yo solo puedo retroceder, intentando no pisar el siguiente detonador que me haga volar en pedazos. Despierto con un ahogo terrible, agarrado a las sábanas como si estuvieran cubiertas de barro. Me toma varios minutos convencerme de que estoy en mi cama, y no en la frontera. A estas alturas, podría decir que la experiencia me marcó más hondo que cualquier herida de bala. Hubiera preferido la mutilación física, a cargar con este recuerdo incesante, esta cercanía a lo sobrenatural, que se fusiona con la brutalidad humana. No puedo asegurar si aquello fueron espíritus o proyecciones de nuestra propia conciencia, pero sé que su poder era tan real como el del mismo fuego enemigo. Porque nos derrotó psicológicamente, nos arrebató la esperanza, nos dejó un trauma que jamás nos abandonó. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos entrado en aquellos campos sembrados de cráneos. Si la guerra no me hubiese llevado a Camboya, ¿habría vivido ignorante de estos fenómenos? Quizá, pero la guerra no suele dar alternativas. Te empuja, te sumerge en lo peor de la condición humana, y te obliga a presenciar lo que nunca pensaste que existía. Con el tiempo, entiendo que el horror verdadero no es únicamente ese enemigo fantasmal, sino la violencia que lo hizo posible. Porque sin tanta masacre, sin tanto odio, tal vez no se habrían despertado esas fuerzas dormidas bajo la tierra ensangrentada. En los años siguientes, escuché historias parecidas en otros conflictos, reportes de apariciones y presencias en campos de batalla. Tal vez sea la misma esencia del sufrimiento, condensada hasta tal punto, que rompe las barreras entre lo real y lo irreal. Sea como sea, una parte de mí cree que esas cabezas jamás descansarán, porque la memoria de los caídos no descansa mientras los crímenes permanecen impunes. Mi vida desde entonces ha sido un andar silencioso, cargado de culpas y de experiencias imposibles de olvidar. Me alejé de todo cuanto pudiera recordarme aquellos días, pero el recuerdo me siguió a donde fuera. Si cierro los ojos en una noche tranquila, puedo oír el murmullo de esas voces lejanas que me invitan a asomarme de nuevo a la oscuridad. Ya no grito ni disparo al aire. He aprendido que no se puede luchar contra las sombras del pasado, solo se puede convivir con el peso de haberlas conocido. En las pocas ocasiones en las que me atreví a contarlo con detalle, me he topado con miradas escépticas o burlonas. No los culpo. Yo también dudaría si no hubiera estado allí. Otros me escuchan con horror y se mantienen en silencio, quizás pensando que exagero. Quien ha probado el sabor amargo de la guerra sabe que, en esos lugares, lo imposible se vuelve una anécdota más. Y que el peor tormento son los remordimientos, convertidos en espectros que te persiguen con el mismo ahínco de un cazador tras su presa. Es por ello que decidí contar lo que viví, sin esconder detalles, sin suavizar la crudeza. No sé si alguien llegará a creerlo de veras, pero es la verdad que cargo. Es mi testimonio de lo que sucede cuando las fuerzas de la muerte y la violencia sin sentido se concentran en un mismo lugar. Algo se desgasta en el tejido de la realidad, y las víctimas, sean las nuestras o las del otro bando, quedan atrapadas en una dimensión intermedia, gritando sus nombres, llorando su sangre y repitiendo un sufrimiento sin fin. He visto esas cabezas flotantes, esas miradas vacías, ese llanto rojo que supura un odio ancestral. He corrido entre minas y sentí como el suelo me tragaba con su rumor letal. He cargado a compañeros hechos pedazos, y sus gritos retumban en mis oídos aún hoy. He rezado en la oscuridad, implorando que solo fuera un sueño horrible, pero descubrí que la realidad podía ser peor. Esa es la herencia de la guerra: cuerpos y espíritus fragmentados, testimonios que resuenan en el silencio y en la memoria de quienes lograron sobrevivir. Ahora, al pronunciar estas palabras, siento un leve temblor en mi voz. Cada vocablo carga un peso de recuerdos que me encorvan los hombros. Sin embargo, es mi forma de exorcizar, al menos en parte, a los fantasmas que me rondan.
No sé si algún día encontraré la paz, pero quizá mi historia sirva de advertencia para otros. La guerra no solo deja huellas físicas, también abre puertas que tal vez sea mejor mantener cerradas. Cuando la sangre encharca la tierra, cuando los gritos de dolor se mezclan con el estruendo de las bombas, algo indescriptible puede surgir de esa conjunción de muerte y desesperanza. En mi fuero interno, a veces ansío que un día, en algún sitio lejano, en un momento de calma, esas cabezas logren descansar. Que dejen de vagar buscando justicia o venganza, que sus lamentos cesen y encuentren un reposo final. Pero no soy ingenuo. Mientras subsistan las causas que las convocaron, mientras la guerra y la crueldad humana prosigan, su aparición será un recordatorio incesante de que los crímenes no mueren con los cuerpos, siguen ahí, flotando en la memoria y en la tierra mancillada. Así termina mi relato, con la conciencia de que no he conseguido cerrar esta historia con un final feliz. Tal vez no exista un final en absoluto, porque esas voces siguen resonando en mi interior. Por las noches, cuando cierro los ojos, todavía veo la sombra de esos rostros que lloran sangre, pronunciando los nombres de quienes perecieron, llamándome a mí, con un susurro escalofriante. Me levanto con un sobresalto y comprendo que no es más que mi condena, la marca indeleble de haber sobrevivido a un horror que superaba todo lo que conocía. Y así he de vivir, con la esperanza, quizás vana, de que algún día mis propias culpas, mis recuerdos y esos fantasmas encuentren sosiego, liberando mi alma de las fauces de aquella guerra que quedó grabada a fuego en mi memoria. Los pasos del tigre, inspirada en testimonios de la guerra de Indochina, plasmados en documentales franceses de la época. Me enrolé con entusiasmo. Al principio, la instrucción resultó extenuante, aunque sentía que mi cuerpo respondía bien a los ejercicios y a la disciplina. No negaré que hubo momentos en que consideré desertar, especialmente cuando pasé largas horas en el barro, con los pulmones ardiendo y la moral por los suelos. Pero sabía que si fracasaba, regresaría a casa sin nada, y mi familia necesitaba que triunfara. Tenía la ingenua certeza de que si me esforzaba lo suficiente, la vida recompensaría mi valor. Por desgracia, nunca imaginé la clase de infierno que me aguardaba. La primera vez que pisé Indochina, sentí un golpe de calor tan fuerte que creí desfallecer. La selva era espesa, abrumadora, y el aire parecía no contener suficiente oxígeno. Insectos zumbaban cerca de mis oídos, y apenas podía ver el cielo. Había una tensión invisible que oprimía el ambiente. Algunos de mis compañeros, más experimentados, me dijeron que aquello era normal, que uno simplemente debía acostumbrarse. Sin embargo, la costumbre nunca llegó para mí. Cada día en esa jungla era como entrar en un universo hostil y desconocido. Nuestro campamento provisional se encontraba en las proximidades de un río caudaloso, cuyas aguas lodosas fluían con parsimonia, arrastrando pedazos de ramas y hojas secas. El viento traía consigo el olor de la humedad y, a veces, el hedor agrio de los pantanos cercanos. Nuestros superiores nos advirtieron sobre la agresividad de ciertas criaturas y sobre la necesidad de vigilar cada paso para no tropezar con serpientes venenosas o escorpiones. Pero en aquel entonces, el peligro real no eran los animales comunes, sino los rastros de una leyenda local que empezaba a extenderse entre la tropa. A decir verdad, nadie la mencionaba abiertamente al principio, pero uno escuchaba rumores en voz baja durante las guardias nocturnas. Historias acerca de un tigre casi fantasmal que rondaba las zonas de combate y atacaba a aquellos que habían perpetrado actos despiadados contra la gente local. Las supersticiones abundaban, y yo era de naturaleza escéptica. Me parecía absurdo pensar en bestias vengadoras, más aún cuando el conflicto real involucraba a combatientes que conocían cada rincón de la selva, y que eran tan mortíferos como cualquier depredador salvaje. Pero pronto, la repetición de ciertos testimonios encendió mi curiosidad. Más de uno aseguraba haber visto huellas enormes que no correspondían a un tigre ordinario. Otros hablaban de un gruñido gutural, un sonido tan profundo que hacía vibrar el pecho, como si proviniera de alguna criatura del inframundo. Mi incredulidad se vio sacudida la noche en que escuché a dos compañeros conversando en susurros detrás de una tienda de campaña. Decían que una patrulla había encontrado señales de garras marcadas en árboles a gran altura, demasiado arriba para que un tigre normal pudiera alcanzarlas. También hablaban de soldados que aseguraban haber sido acechados por sombras enormes entre los matorrales, con ojos que centelleaban reflejando la poca luz que penetraba la espesura. Escuché su diálogo sin intervenir, con el corazón golpeándome en el pecho. Desde ese día, mi sueño no volvió a ser el mismo. La base improvisada donde nos encontrábamos
no era precisamente un lugar apacible. El calor, la humedad y las constantes precauciones contra los ataques enemigos hacían mella en todos nosotros. Nuestro oficial al mando, un hombre de porte aristocrático y temple severo, se mantenía firme en su decisión de que debíamos internarnos más allá de la zona que controlábamos, para inspeccionar un área donde, según la inteligencia militar, se estaban organizando fuerzas hostiles. No teníamos mucha elección. Éramos una unidad pequeña, con poco apoyo, y sin idea de lo que significaba realmente adentrarse en el corazón de la selva. Pero el deber es el deber, y así fue como emprendimos aquella misión que, al fin y al cabo, se convertiría en un viaje hacia el mismísimo horror. Recuerdo el día de la partida con demasiada claridad. El sol apenas se asomaba entre la bruma matutina, pintando el cielo con un tono gris azulado. Cada uno recibió raciones de comida seca y municiones. Nos ajustamos las botas y cargamos con armas que, a esa altura, más que infundirnos confianza, parecían un peso muerto. El oficial nos reunió para darnos las instrucciones finales. Sus palabras todavía retumban en mi memoria. Nos adentraremos en la selva hasta donde sea necesario. Avanzaremos en formación cerrada y mantendremos la comunicación por señales. Bajo ninguna circunstancia se alejarán del grupo. Si ven algo extraño, lo reportan. Si escuchan algo, lo reportan. Prefiero una falsa alarma a perder a un hombre. ¿Está claro? El tono de su voz pretendía ser autoritario, pero no pude evitar notar un leve temblor en su mirada, como si él mismo no estuviera convencido de su propia seguridad. Alguien preguntó: ¿y si encontramos al enemigo? ¿Hay órdenes de compromiso inmediato? El oficial dudó un instante antes de responder. Procedan con cautela, no busquen confrontaciones innecesarias. Nuestro objetivo es reconocer la zona y volver con información precisa. Nadie hizo preguntas sobre el tigre. Era como un tema tabú que corría de boca en boca, pero que se eludía en los informes oficiales. Sin embargo, en el ambiente se respiraba una inquietud palpable. Algunos compañeros me confesaron que habían escuchado a lugareños hablando de un espíritu furioso que habitaba en lo más profundo de la selva y castigaba a los invasores. Otros decían que era solo un tigre grande, al que las balas no le hacían nada porque tenía la piel endurecida por años de cacerías fallidas. Por mi parte, no sabía qué creer. Solo experimentaba una mezcla de miedo y curiosidad que no lograba apartar de mi mente. Emprendimos la marcha apenas salió el sol. Entre nosotros había un intérprete local, un hombre que llevaba tanto tiempo colaborando con las tropas francesas, que había adoptado parte de nuestra indumentaria. Parecía conocedor de todos los recovecos de la jungla, caminaba con paso ligero, y de vez en cuando, se detenía en silencio para escuchar los sonidos del entorno. Algunas veces levantaba la mano para pedirnos que calláramos, y se quedaba así, inmóvil, como si intentara descifrar algún mensaje oculto en el canto de las aves, o en el murmullo de la maleza. Era inquietante ver cómo su semblante cambiaba de pronto, indicándonos peligros que para nosotros pasaban desapercibidos. El primer día de caminata transcurrió con relativa calma, a pesar de la tensión. Nos abríamos paso con machetes, cortando la vegetación que a cada paso se volvía más densa. El sudor empapaba nuestros uniformes, y los insectos parecían enloquecidos con la presencia de tanta carne fresca. El suelo estaba tan mojado, que cada pisada se convertía en un lodo pegajoso y resbaladizo. La selva, sin embargo, parecía viva de una manera indescriptible. Ramas retorcidas formaban bóvedas sobre nuestras cabezas, lianas colgaban como serpientes, y el canto de las aves era intermitente pero poderoso, cargado de ecos misteriosos. Por la noche, acampamos en un claro natural que el guía consideró medianamente seguro. Colocamos alarmas rudimentarias alrededor del perímetro, y encendimos pequeñas fogatas para mantener alejados a los depredadores. La oscuridad de la selva era absoluta. Uno apenas distinguía la silueta del árbol más cercano. Recuerdo que, al pasar junto a una de las fogatas, un compañero me hizo una seña para que lo siguiera. Nos apartamos unos metros de los demás, y me susurró: ¿has oído las historias? Sobre el tigre, respondí, intentando sonar escéptico, aunque sentía un nudo en la garganta. Sí. Hay quienes dicen que no es un tigre normal, que entiende nuestras lenguas, y que puede invocar el sonido de voces humanas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quise dar credibilidad a esas palabras, así que me limité a encogerme de hombros. Podrían ser delirios por la fiebre o por la tensión de la guerra. Ya sabes cómo se exageran las cosas cuando uno está en la selva. Mi compañero me miró con seriedad, y luego susurró: ojalá tengas razón, pero mi abuelo decía que las leyendas siempre tienen algo de verdad.
No pude responderle nada. Solo asentí, y regresé con los demás, con un peso en el pecho que no sabía explicar. Podía ser puro miedo irracional, o tal vez intuición de que algo no andaba bien. Esa noche dormí mal, saltando ante cualquier ruido extraño. Soñé con sombras entre los árboles, y con un rugido tan profundo que parecía brotar de la tierra misma. Cuando desperté, me embargó la certeza de que nada volvería a ser igual tras aquella expedición. La mañana siguiente fue igual de húmeda y sofocante. Desayunamos raciones frías con un silencio pesado de fondo. Casi nadie hablaba, pues el miedo y la incertidumbre nos tenían con la moral baja. Conozco esa sensación, cuando uno intenta aferrarse a la idea de que todo es parte de la rutina, de que la guerra siempre es así, pero la realidad desborda cualquier explicación lógica. El intérprete local nos guió a través de un tramo aún más enmarañado que el anterior. A cada paso, era necesario abrir camino entre lianas y zarzas que parecían brazos de algún ser vegetal dispuesto a atraparnos. El sudor corría sin descanso por mi frente, y caía sobre mis ojos, nublándome la visión. Entretanto, notaba la inquietud creciente en mis compañeros. La respiración se volvía más agitada cuando veíamos hojas moverse, sin que hubiera viento, o cuando oíamos un crujido de ramas a la distancia. Cerca del mediodía, el intérprete se detuvo en seco y alzó la mano. Todos obedecimos inmediatamente, conteniendo la respiración. Se inclinó para observar algo en el suelo, y luego nos hizo señas para que nos acercáramos con cuidado. Lo que vimos allí nos dejó sin aliento. Marcas de garras en el barro, bastante grandes y hundidas con profundidad. No era la primera vez que veíamos huellas de felinos en la selva, pero algo en su tamaño nos revolvió el estómago. El guía susurró algo que no llegué a entender, pero por su rostro comprendí que estaba aterrado. Nuestro oficial se acercó, analizó las marcas y luego intentó transmitir calma. Debe de ser un tigre, pueden crecer bastante por estos lares, mantengan la guardia alta. Pero su voz se quebró un poco en la última palabra, como si él tampoco estuviera completamente seguro de lo que afirmaba. Continuamos avanzando con mayor cautela. Algunos de mis compañeros apuntaban sus armas en todas direcciones, como si esperaran que la bestia saltara de algún árbol en cualquier momento. Por mi parte, no podía dejar de sentir que cada ruido en la maleza era un presagio de desgracia. La atmósfera se volvió asfixiante cuando, más adelante, encontramos unas marcas aún más terroríficas. Arañazos en la corteza de un árbol, a una altura insólita. Parecía como si algo muy grande y potente hubiera trepado o se hubiera impulsado con sus garras, dejando surcos profundos en la madera. Varios de nosotros miramos hacia arriba, esperando ver alguna fiera colosal observándonos desde las ramas. Pero no había nada, solo el viento moviendo con suavidad las hojas. El oficial ordenó que nos reagrupáramos y prosiguiéramos con el plan inicial. Sin embargo, era evidente que la moral estaba por los suelos. Nadie decía abiertamente que creía en el cuento del tigre espectral, pero la sensación de que algo nos acechaba era ya irrefutable. Continuamos la marcha por un tiempo que me pareció eterno, hasta que el guía señaló un claro distante que se adivinaba tras la espesura. Según nuestras indicaciones, se suponía que debíamos establecer un campamento provisional en esa zona y evaluar el terreno. A medida que nos acercábamos, noté un silencio extraño. Hasta los insectos parecían haber callado. Aquello no presagiaba nada bueno. Llegamos al claro, y lo primero que vimos fueron los restos de un refugio improvisado. Se veían palos de bambú rotos, lonas rasgadas, y manchas oscuras que, al acercarnos, pudimos distinguir como sangre seca. Nadie dijo nada durante varios segundos. Solo escuchábamos nuestra propia respiración y el latido furioso de nuestros corazones. El oficial se acercó a un poste medio derrumbado y lo examinó con expresión sombría. Luego nos hizo una seña para que registráramos el lugar, pero manteniendo la formación y con todas las precauciones. Caminé con el arma en mano, temblando por dentro. Encontré cajas de municiones vacías, ropas desgarradas y rastros de un enfrentamiento muy violento. No había cadáveres a la vista, lo cual me resultó aún más perturbador. ¿Qué había pasado allí? Parecía como si algo o alguien hubiera atacado con furia, y luego se hubiera llevado todo rastro de humanidad. Un compañero se inclinó para levantar un casco con la insignia de nuestras fuerzas. Estaba abollado y con rastros de sangre. Intercambiamos miradas llenas de temor, sin pronunciar palabra. ¿Quién cree que ocurrió aquí?, preguntó uno de los hombres, mirando al oficial. Nuestro líder tragó saliva y contestó: puede que fueran emboscados por fuerzas enemigas y... Se detuvo de pronto.
Su mirada se clavó en un punto al otro lado del claro. Seguimos su línea de visión y lo vimos. Un árbol con la corteza destrozada a garras, como si algo hubiera raspado furiosamente la madera, dejando pedazos colgando. Aquel hallazgo avivó los peores presentimientos. Casi todos pensábamos lo mismo. ¿Había sido la bestia? ¿Ese tigre fantasma del que tanto se hablaba? Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, por temor a sonar ridículo, o a empeorar la moral del grupo. Pero la idea flotaba en el aire. El intérprete se arrodilló junto a una de las marcas de sangre en el suelo, la tocó con la punta de los dedos, y luego nos miró con un terror helado en los ojos. Murmuró unas palabras que no entendí. Algo sobre un espíritu que reclama justicia. Ese día transcurrió en un silencio tenso. El oficial decidió que nos quedaríamos en Esclaro solo el tiempo imprescindible para inspeccionar y, después, continuar hacia el punto que se nos había asignado como objetivo. Nadie discutió su orden. Estábamos demasiado asustados para hacerlo. Montamos guardias dobles y revisamos cada rincón, pero no encontramos señales de vida. Ni siquiera hallamos cadáveres que explicaran la sangre y los destrozos. Parecía como si todo el pelotón que había estado ahí se hubiese desvanecido en la nada. Cuando cayó la noche, la inquietud se volvió insoportable. Me ofrecí para la primera guardia junto a otro compañero que conocía desde la instrucción básica. Él me confesó en voz baja que llevaba varios días escuchando un sonido de pasos al acecho, como si alguien estuviera copiando el ritmo de nuestros pies. Al principio lo tomé por cansancio o sugestión, pero luego, empecé a darme cuenta de que, efectivamente, de vez en cuando, resonaba un leve crujido en la maleza, a un par de metros de distancia, deteniéndose cada vez que nosotros nos parábamos. Casi me enloquezco intentando encontrar el origen de esos pasos. Apuntábamos con linternas, escrutando entre las sombras, pero no veíamos nada. El sonido desaparecía cada vez que tratábamos de localizarlo. Cuando llegó mi relevo, caminé hasta mi improvisada tienda. El aire estaba tan pesado que costaba respirar. Decidí rezar. Aunque no soy devoto, imploré algo de paz, un minuto de descanso. Cerré los ojos con fuerza, pero no conseguía dormir. Cada tanto, me parecía escuchar un rugido lejano, apagado por la espesura, como si la selva misma soltara un gemido profundo. O tal vez era mi mente jugándome malas pasadas. No pude conciliar el sueño hasta que, por puro agotamiento, mi cuerpo se rindió. Y entonces llegó la pesadilla. Me vi caminando a solas por un corredor estrecho formado de lianas y troncos podridos. A lo lejos, un sonido rítmico. Pum, pum, pum. Como el retumbar de un tambor. Me acercaba con cada paso, obligado a avanzar por una fuerza invisible. De pronto, ante mí apareció un tigre de un tamaño imposible, con los ojos brillando en un color antinatural. No rugía, sino que abría la boca y sus fauces dejaban escapar una voz humana, como si 1000 gargantas hablasen a la vez. Pronunciaba palabras incomprensibles, llenas de furia y dolor. Desperté sobresaltado, con un grito ahogado en la garganta, y me di cuenta de que estaba sudando frío. Uno de mis compañeros, asustado por mi reacción, me preguntó si estaba bien. Asentí con la cabeza, sin poder articular palabra. A la mañana siguiente, el oficial dio la orden de partir en cuanto se vio un rayo de sol, aunque en realidad, la luz apenas penetraba la bruma. Nadie se opuso. Cargar con ese ambiente de muerte y misterio resultaba insostenible. Yo mismo deseaba marcharme de ahí cuanto antes. Mientras recogíamos nuestras cosas, noté que había menos ánimo de charlar o intercambiar bromas. Todos lucíamos ojeras marcadas y una tensión que nos mantenía al borde de la histeria. Empezamos a caminar en dirección a una zona más elevada, donde según los mapas antiguos había una especie de colina o meseta que podría servir de punto de observación. El trayecto fue arduo. Barro, raíces entrelazadas que nos hacían tropezar, y ramas puntiagudas que rasgaban nuestros uniformes. Sentía la espalda empapada de sudor y la garganta reseca por la escasez de agua potable. De cuando en cuando, el intérprete se adelantaba y nos hacía señales para que avanzáramos con cautela. Me angustiaba su expresión severa. Parecía intuir un peligro que no lograba explicar en nuestro idioma. Después de un par de horas, nos topamos con un espectáculo que jamás olvidaré. En medio de unos arbustos, hallamos restos de uniformes y equipo tirados en desorden. Reconocí la misma insignia que habíamos visto en el campamento destruido, pero lo peor fue hallar una mano humana, ya en descomposición, aferrada a un fusil. El hedor que desprendía era insoportable. Uno de mis compañeros vomitó al instante. El oficial, con la boca reseca,
Examinó la escena con la cara pálida. El intérprete soltó un gemido apagado y retrocedió un par de pasos, persignándose a su manera. Se hizo un silencio profundo, roto únicamente por el zumbido de las moscas que rondaban los restos. Parecía un trozo de pesadilla vuelto realidad. Allí, en mitad de la jungla, la muerte se manifestaba con toda su crudeza. Pero lo más escalofriante vino al examinar los alrededores. No hallamos rastros del resto del cuerpo. Solo estaba esa mano, como abandonada a propósito, sujeta todavía al arma. Una macabra advertencia, quizá. El oficial intentó mantener la compostura y nos indicó con voz temblorosa: intentemos buscar alguna otra pista, si es que queda algo que valga la pena recoger. Nadie se movió por unos segundos, hasta que decidimos hacer un barrido rápido. Yo me acerqué con sumo cuidado, sintiendo la náusea subir por mi garganta. Encontré huellas de pisadas humanas, mezcladas con marcas de garras, como si hubiese habido una pelea cuerpo a cuerpo con un enorme felino. ¿Cómo era eso posible? Un encuentro así terminaría casi siempre en un ataque relámpago del animal, sin dar tiempo a forcejeos prolongados. Sin embargo, todo estaba muy confuso para sacar conclusiones claras. No tiene sentido, murmuró un compañero. Otro añadió: es como si algo hubiera jugado con ellos antes de despedazarlos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me vino a la mente la leyenda que tanto temía oír, ese tigre que no solo era un animal, sino una especie de espíritu vengativo, capaz de acechar a sus presas con paciencia inhumana, atormentarlas, y luego castigarlas por sus pecados. Recordé las palabras del intérprete acerca de un espíritu que reclamaba justicia en la selva. Fue en ese momento cuando, por primera vez, sentí una convicción aterradora de que nos encontrábamos ante algo más que un enemigo de carne y hueso. El oficial declaró que no convenía quedarnos mucho tiempo en ese lugar, así que tras una breve inspección, nos pusimos en marcha de nuevo, con el estómago revuelto y el corazón en un puño. La imagen de la mano aferrada al fusil se quedó clavada en mi mente. A cada paso, sentía que avanzábamos hacia un abismo desconocido, del que tal vez no íbamos a salir con vida. Decidimos alejarnos de ese lugar maldito con la esperanza de que la selva nos mostrara un camino menos teñido de sangre. Sin embargo, a medida que avanzábamos, tenía la oscura sensación de que estábamos caminando directamente hacia la trampa que aquella bestia, o espíritu, o lo que fuera había tendido para nosotros. Miraba a mis compañeros, y notaba sus expresiones desencajadas. El oficial intentaba mantener la formación y dar indicaciones, pero incluso él parecía superado por una amenaza que no podía enfrentar con balas ni granadas. Mientras seguíamos el trillo que el intérprete marcaba, vi árboles imponentes cubiertos de musgo y enredaderas que parecían serpientes. El canto de las aves se convirtió en un ruido lejano, casi tapado por el galope ansioso de mi corazón. En ocasiones, me parecía distinguir, detrás de los troncos, unas formas que se movían. Podía ser imaginación, o sombras proyectadas por la vegetación, pero mi mente ya estaba en un estado tal de alerta, que cualquier cosa me sobresaltaba. Intentaba respirar hondo para no caer en la desesperación, pero el aire de la selva era espeso, y me costaba calmar los nervios. En un momento, el intérprete se detuvo de manera repentina, levantando un brazo para que nos detuviéramos. Lo vi agacharse, apartar con cuidado unas hojas húmedas, y descubrir una mancha rojiza sobre la tierra. Me acerqué con el corazón encogido, temiendo encontrar más rastros de la carnicería que habíamos presenciado. Pero lo que vimos resultó aún más desconcertante. Huellas de botas enredadas con marcas de garras, como si el tigre hubiera seguido muy de cerca a un grupo de soldados que huía en desbandada. Mis compañeros y yo nos miramos en silencio, conscientes de que podíamos estar repitiendo la misma ruta que aquellos desdichados. ¿Cree que siguieron por aquí?, preguntó uno de los hombres al oficial. El líder revisó las marcas con el ceño fruncido, y tragó saliva antes de responder. No lo sé, pero no vamos a retroceder. Si hay supervivientes, nuestra misión es encontrarlos. Todos guardamos silencio. El pensamiento de sobrevivientes atrapados en medio de esa pesadilla me llenó de horror, pero también de cierta determinación. ¿Y si alguien seguía con vida, resistiendo a duras penas en algún claro de la selva? Imaginar a otros camaradas enfrentándose solos a esa criatura me revolvía las entrañas. Continuamos avanzando con cada músculo en tensión, sin apartar la vista de los alrededores. Por momentos, juraría que el viento traía un murmullo casi imperceptible, como si alguien pronunciara mi nombre en la distancia. No sabía si era mi imaginación, pero el efecto en mi ánimo era devastador. Llegué a preguntarme si el tigre había tomado mi olor, si podía oler mis miedos, mis culpas y mi cansancio,
Me costaba concentrarme en mantener el paso al mismo ritmo que los demás. Sentía las piernas pesadas, la cabeza nublada, y el corazón latiendo con una furia que me dolía en el pecho. Llegamos a un claro pequeño, más bien un respiro entre la densidad de la vegetación, y el oficial indicó que descansáramos un momento. Nos sentamos o nos quedamos de pie apoyados en los árboles, todos vigilando con recelo. Uno de los hombres sacó un cigarrillo, y lo encendió con manos temblorosas. El humo se elevó, pálido y lento, casi sin brisa que lo dispersara. El intérprete, por su parte, comenzó a recitar en voz baja algo que sonaba a plegaria local. No entendía sus palabras, pero en su tono capté la angustia y la petición de ayuda a alguna fuerza superior. «Esto no es una guerra normal», musitó uno de mis compañeros con voz cascada. «Uno dispara a un enemigo que puede ver, pero ¿cómo se supone que peleamos contra esto?». Nadie supo responderle. El oficial se aclaró la garganta y trató de sonar firme. «Es un tigre muy grande, eso es todo. Una bestia que ha aprendido a moverse en esta selva de manera casi sobrenatural, pero no es invencible». Lo dijo casi en un susurro, como si no quisiera que la propia selva escuchara y lo desmintiera. De pronto, un ruido que parecía un crujir de ramas llamó nuestra atención. Todos nos pusimos de pie, apuntando nuestras armas hacia un muro de hojas y enredaderas. El silencio se hizo opresivo. La respiración se me cortó en la garganta. Un soldado avanzó un paso, con el dedo temblando en el gatillo. Pero no vimos nada. Quizá un animal menor se había movido entre los arbustos, o tal vez estábamos tan asustados que cualquier sonido nos hacía saltar. Aún así, nos quedamos varios instantes en máxima alerta, hasta que el oficial ordenó retomar la marcha. La siguiente parte del camino discurría cuesta arriba, entre raíces enormes que surgían del suelo como arterias retorcidas. El lodo nos llegaba a los tobillos, dificultando el paso. Mis botas pesaban el doble de lo normal, y cada vez que me atascaba, necesitaba de la ayuda de un compañero para salir del fango. A pesar de este suplicio, avanzábamos con más prisa de la recomendada, pues todos queríamos dejar atrás la zona donde sospechábamos que la bestia nos acechaba. Sin embargo, la selva parecía interminable, y el tiempo transcurría con una lentitud desesperante. En cierto punto, empezamos a percibir un olor pútrido, que hacía arder las fosas nasales. Aquel hedor se volvía más fuerte con cada paso, hasta resultar insoportable. El intérprete alzó la voz para advertirnos que probablemente habría algún cadáver animal en descomposición, o tal vez algo peor. Aún así, no podíamos desviarnos sin riesgo de perdernos por completo. Cuando finalmente localizamos el origen del olor, un escalofrío me recorrió hasta la médula de los huesos. Era un bulto informe de carne y tela, atrapado entre raíces gruesas. Nos acercamos con cautela y confirmamos que se trataba de lo que quedaba de un soldado. Tenía el uniforme hecho jirones, y su cuerpo estaba tan despedazado que costaba reconocerlo como humano. La escena fue tan macabra que varios apartaron la mirada. Un compañero soltó una maldición y lanzó una plegaria hacia el cielo encapotado de hojas. Parecía como si algo hubiera arrastrado al desdichado hasta ese lugar para devorarlo o destrozarlo sin piedad. Noté que los árboles alrededor estaban marcados con surcos de garras. La violencia de esos arañazos me dejó helado. «Por Dios», musitó uno de los hombres, tapándose la boca con la mano. ¿Quién podría hacer algo así? De nuevo, la pregunta quedó en el aire sin respuesta. El oficial, conteniendo la repulsión, revisó lo poco que quedaba del equipamiento del fallecido. Encontró un documento de identidad medio deshecho por la humedad. Parecía alguien de nuestro bando, parte de otra unidad que nunca llegó a regresar. Ante ese horror, decidimos darle una sepultura improvisada, cubriéndolo con hojas grandes y recitando una oración apresurada. Era lo mínimo que podíamos hacer para honrar su memoria. Retomamos el camino con el estómago revuelto y la mente en shock. A cada paso, me rondaba la idea de que el tigre podría estar mirando, escondido en la espesura, regodeándose con nuestro terror. Me atormentaba la visión de sus ojos fosforescentes, tal como los había soñado, y la posibilidad de escuchar voces saliendo de su garganta. Intentaba recordarme a mí mismo que solo era un felino grande, que la parte de la leyenda era superstición. Pero la duda se me adhería al alma como una garra invisible. Pasado un tramo de ascenso duro, llegamos a una zona un poco más abierta, con formaciones rocosas que emergían entre la vegetación. Decidimos que ese era un lugar menos expuesto que la selva baja y, tras discutirlo un poco, establecimos un campamento temporal para pasar la noche. El oficial ordenó colocar centinelas en posiciones estratégicas,
aprovechando las rocas como puntos de observación. También nos distribuyó en grupos, de modo que nadie quedara aislado. La experiencia nos había enseñado que moverse de manera individual era casi un suicidio. Mientras montábamos las tiendas con manos temblorosas, me fijé en las caras de mis compañeros. Algunos lucían una palidez enfermiza, otros tenían la mirada perdida, atrapados en sus propias pesadillas. El intérprete, en cambio, caminaba de un lado a otro, revisando con gesto grave cada sombra y cada roca. De vez en cuando recitaba sus plegarias, como si quisiera espantar a los malos espíritus. Me acerqué a él en un momento en que parecía menos tenso y le pregunté: ¿realmente crees que esto es un espíritu que busca venganza? Me miró con sus ojos cansados y soltó un suspiro antes de responder. Aquí, en la selva, habitan fuerzas que los extranjeros no comprenden. A veces toman forma de animales, a veces toman forma de voces que se escuchan de noche, castigan a quienes derraman sangre inocente. Su respuesta me heló el alma. Recordé ciertos rumores sobre atrocidades cometidas por algunos soldados en aldeas remotas, actos de brutalidad que se justificaban en nombre de la guerra. Pensar que hubiera algo capaz de materializar esa sed de justicia con tanta crueldad me paralizaba. Sin embargo, notaba también en sus ojos un matiz de dolor, como si en parte compadeciera a aquellos que habían caído en las fauces de la bestia. La noche llegó con su manto de sombras densas. Apenas pudimos encender unas fogatas controladas, temiendo llamar demasiado la atención. Nos turnamos para hacer la guardia. Cuando me tocó mi turno, subí a una formación rocosa desde la que se dominaba una pequeña extensión de selva. Bajo la tenue luz de la luna, podía ver las siluetas de los árboles moviéndose con lentitud al compás de un viento tenue. El murmullo de insectos y anfibios componía un canto lúgubre. Sentía los párpados pesados por el cansancio, pero me obligaba a permanecer alerta, recordando lo ocurrido a otros soldados que bajaron la guardia. En determinado momento, creí oír un susurro. Parecía provenir de algún lugar más allá de los árboles, como un lamento, o tal vez un llamado débil que arrastraba el viento. Me incorporé, apretando el arma contra mi pecho. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Observé con atención, buscando algún indicio de movimiento entre las sombras, y entonces lo oí con mayor claridad. Alguien pronunciaba palabras confusas, casi guturales, entrecortadas por jadeos de dolor. «¿Hay alguien ahí?», grité, tratando de avisar a mis compañeros. Me moví con torpeza para descender de la roca, pues no podía quedarme quieto ante un posible camarada herido. Un compañero se acercó corriendo, cargando su arma. Él también había escuchado algo, aunque no estaba seguro de lo que era. Encendí una linterna pequeña, y entre ambos decidimos acercarnos con prudencia hacia la dirección de donde provenían los sonidos. El oficial, alertado por nuestros gritos, nos alcanzó al pie de la formación rocosa, nos ordenó que fuéramos con cuidado, y entonces el intérprete se unió al grupo, argumentando que si el herido era local, su presencia podría ser clave para comunicarse. Avanzamos en fila, iluminando apenas el sendero con linternas temblorosas. El sonido persistía, quebrado y lastimero, como un animal atrapado en una trampa, pero a medida que caminábamos, empezó a cambiar, tornándose en algo más parecido a una risa gutural. Sentí los vellos de la nuca erizarse. No sabía si aquello era una persona, o algo mucho peor. Llegamos a un claro improvisado, rodeado de arbustos. En el centro, entre restos de vegetación pisoteada, vimos un bulto humano que se sacudía espasmódicamente. Corrí hacia él, intentando mantener la sangre fría, y descubrí a un soldado con el uniforme desgarrado, cubierto de heridas y barro. Sus ojos parecían perdidos en un vacío interior, y su boca se abría y cerraba en convulsiones, soltando sonidos ininteligibles. «¡Está vivo!», grité, con una mezcla de alivio y espanto. El intérprete se arrodilló para hablarle en su idioma, pero el hombre seguía balbuceando algo que no tenía sentido. El oficial sacó un botiquín para intentar atenderlo, pero todos nos detuvimos cuando lo escuchamos pronunciar una frase clara, en nuestro idioma, con una voz cavernosa que no parecía la suya. «Vengan a ver al tigre. Él los está esperando». El escalofrío que sentí en ese instante, no lo he vuelto a experimentar jamás. Observé los ojos del soldado, y tuve la impresión de que no nos miraba a nosotros, sino a algo detrás de nosotros, o tal vez dentro de nosotros. Parecía en trance, poseído por un delirio que había borrado su identidad. Empezó a soltar una risa dislocada, seguida de un llanto ahogado que me rompió el alma. Luego se aferró a mi uniforme con una fuerza sobrehumana, y con la misma voz gutural musitó: «El tigre habla. El tigre conoce tus pecados». Nos quedamos paralizados.
El intérprete soltó un grito agudo y se santiguó. El oficial retrocedió un paso, y yo sentí que las rodillas me flaqueaban. De pronto, el cuerpo del soldado se estremeció, convulsionando de manera violenta, y un hilo de sangre salió de su boca. Intentamos sujetarlo y administrarle algún tipo de auxilio, pero fue inútil. Un último estertor sacudió su pecho, y entonces exhaló el aliento final, quedándose con los ojos en blanco. Una muerte atroz, a plena vista de todos nosotros. Nadie habló en los segundos que siguieron. Un silencio casi reverencial se abatió sobre nosotros, roto apenas por la respiración acelerada de quienes aún teníamos vida. Yo seguía arrodillado junto al cuerpo inerte, con las manos manchadas de su sangre. Tenía la mente en blanco y el corazón a punto de estallar. Fue entonces cuando escuchamos un rugido, profundo y vibrante, que resonó en la noche como un trueno lejano. Pero no provenía de la distancia, sino que parecía envolvernos, como si la propia selva rugiera. Nos levantamos de un salto, apuntando las linternas y las armas en todas direcciones. Nada se movía, salvo nuestras sombras temblorosas sobre las hojas. El intérprete murmuró algo en su lengua, con la voz quebrada, y luego susurró en nuestro idioma. «Estamos malditos». El oficial se recompuso con trabajo, y nos ordenó regresar al campamento, llevándonos el cuerpo. No queríamos dejarlo allí, expuesto a la voracidad de la bestia, o de los carroñeros. Con esfuerzo, improvisamos una camilla con ramas y lonas. Durante el trayecto de vuelta, el silencio era absoluto, pues ninguno hallaba palabras para expresar el terror que se había instalado en nuestro interior. Sentía como si, en lugar de corazón, tuviera un tambor que retumbaba sin cesar. Al llegar al campamento, varios compañeros se alarmaron al ver la camilla, y nuestra expresión desencajada. Se formó un círculo en torno al cadáver, y el oficial, con semblante lúgubre, explicó que se trataba de un soldado de otra unidad, delirante antes de fallecer. Todo el mundo intuyó que había sido víctima de esa fuerza oscura que nos acechaba. De nuevo, rezamos una oración apresurada, y colocamos el cuerpo a un costado, para darle sepultura al amanecer. Esa noche, apenas pudimos conciliar el sueño, y quienes lo logramos, caímos en un pozo de pesadillas insoportables, llenas de rugidos y visiones de ojos relucientes en la penumbra. Soñé que corría entre troncos cubiertos de musgo, buscando una salida que no existía. Sentía la presencia del tigre detrás de mí, cada vez más cerca, y a la vez percibía un aliento caliente sobre mi nuca. Desperté bañado en sudor, con la garganta seca de tanto gritar en silencio. En la madrugada, el oficial nos reunió de urgencia. Su rostro estaba fatigado, y su voz, aunque intentaba sonar firme, dejaba traslucir un matiz de desesperanza. «No podemos quedarnos aquí. Lo que sea que habite en esta selva, nos está acorralando. Tenemos que regresar a la base, o buscar refuerzos. No es una misión que podamos manejar solos». Varias cabezas asintieron con vehemencia. Teníamos conciencia de que el orgullo militar valía de poco frente a una amenaza desconocida, que ya había cobrado tantas vidas. Sin embargo, volver sobre nuestros pasos no sería fácil. El intérprete afirmó que habían surgido nuevos obstáculos. Ríos crecidos, zonas minadas, y la posibilidad de que grupos hostiles aprovecharan nuestra debilidad. Pero la unanimidad era clara. Arriesgarnos a encontrar una ruta de salida era preferible a quedarnos más tiempo en la boca del lobo. Reunimos nuestras pocas provisiones y emprendimos el retorno. A pesar de la tensión constante, un asomo de esperanza me hizo mover las piernas con mayor determinación. Imaginé el alivio de salir de aquel infierno, de volver a ver la luz del sol sin el dosel oscuro de la selva, de recuperar mi humanidad, tras vivir días sumido en un horror primigenio. Sin embargo, en lo más profundo de mi pecho, una voz me susurraba que el tigre no nos dejaría escapar tan fácilmente. El primer tramo del camino de vuelta fue casi una repetición de nuestra incursión inicial, pero con los nervios a flor de piel y la moral fracturada. El oficial nos exhortó a permanecer en formación cerrada y a no separarnos por ningún motivo. El intérprete lideraba, buscando sendas más seguras y evitando lugares donde hubiera signos de presencia animal. Aún así, no pudimos evitar oír, a lo lejos, rugidos distantes y crujidos que nos erizaban los cabellos. Era como si la selva entera conspirara para hacernos ver que el tigre podía surgir en cualquier momento. Llegamos a un tramo donde el suelo era pantanoso. Cada pisada se hundía en el lodo, obligándonos a avanzar con lentitud. El olor a podredumbre se hacía insoportable, y mosquitos gigantes se arremolinaban en torno a nosotros. El intérprete hizo una seña para que detuviéramos la marcha, y entonces distinguí el sonido de agua corriendo.
Un pequeño cauce fluvial se interponía más adelante, rodeado de maleza espesa. «Tenemos que cruzar», indicó el oficial con gesto sombrío. «No hay otra ruta viable sin perder varios días más». Nos aproximamos a la orilla fangosa. El agua era turbia, con un tono parduzco que no dejaba ver el fondo. La corriente no parecía muy fuerte, pero ignorábamos su profundidad y lo que pudiera acechar bajo la superficie. Aún así, no teníamos alternativa. El intérprete fue el primero en meterse, tanteando con una rama larga. Vio que el agua le llegaba más o menos a la cintura, y nos animó a seguir. Uno por uno, empezamos a cruzar, sintiendo la piel de gallina con cada paso. El lodo se removía, y a veces me parecía que algo rozaba mi pierna bajo el agua. Era probablemente alguna rama o vegetación sumergida, pero mi imaginación me mostraba mil horrores que podían atraparme y hundirme. Cuando ya estábamos casi en la mitad, escuché un chillido de uno de los soldados. Se había resbalado y sumergido hasta el cuello. Corrí a ayudarlo, luchando con el barro para sacarlo de allí. Al final, consiguió ponerse en pie, tosiendo y escurriendo agua sucia por el rostro. De pronto, un rugido se elevó en la distancia, más potente que en ocasiones anteriores. El oficial gritó: «¡Rápido! ¡Rápido! ¡Al otro lado!». La sensación de pánico colectivo nos impulsó a avanzar con prisa, a trompicones. Cuando por fin alcanzamos la orilla opuesta, respiré con alivio, pero el sosiego me duró apenas un segundo. Frente a nosotros se extendía una maraña de árboles y enredaderas casi infranqueable. El intérprete, con el agua escurriéndole de la ropa, revisó la zona en busca de un paso transitable. Me ofrecí para ayudarlo, así que me adentré unos pasos tras él, apartando ramas y fijándome en cualquier anomalía. No habíamos avanzado mucho cuando vi algo que me hizo dar un respingo. Unas huellas enormes, marcadas claramente en el fango fresco. Eran pisadas de tigre, sin duda, y parecían recientes, pues no se habían llenado de agua ni borrado. Se dirigían hacia el interior de la selva, como si la criatura hubiera esperado nuestro cruce para continuar su persecución. Tragué saliva y le señalé las huellas al intérprete. Él las contempló con el rostro desencajado, luego me miró a mí, y en sus ojos solo vi un fatalismo gélido. «Nos está esperando», susurró. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Volvimos al grupo a toda prisa, y se lo contamos al oficial. La noticia corrió como fuego entre los hombres, sembrando un pánico casi incontrolable, pero seguimos adelante, puesto que rendirnos ya no era una opción. O lo enfrentábamos o lo eludíamos, pero teníamos que salir de esa selva infernal. Durante las horas siguientes, el cansancio y la desesperación se mezclaron en mi mente. Caminábamos a trompicones, abriendo brecha con los machetes y comprobando cada tanto que nadie se hubiera rezagado. Los rugidos se oían de vez en cuando, más próximos de lo que queríamos reconocer. El intérprete afirmaba que la bestia estaba jugando con nosotros, mostrándose y ocultándose para agotarnos. El oficial mantenía la voz de mando, pero su semblante pálido delataba que también estaba al borde de la cordura. Al caer la tarde, conseguimos llegar a un paraje un poco más despejado, donde la selva se abría en un claro salpicado de altos helechos. Parecía un buen lugar para levantar un campamento temporal y descansar, aunque la idea de pasar otra noche en la penumbra me erizaba la piel. El oficial dio la orden de establecer un perímetro defensivo, colocando estacas y algún que otro alambre improvisado. También asignó guardias rotativos, con la consigna de disparar primero y preguntar después. La tensión era tal que cualquier leve movimiento entre la maleza podía desencadenar una balacera. La oscuridad nos envolvió pronto, y las fogatas parpadeaban con timidez, iluminando los rostros en un tenue resplandor anaranjado. Intenté comer algo, pero mi estómago estaba tan contraído que apenas pude dar un par de bocados. Varios compañeros permanecían en silencio, cabizbajos, unos rezando, otros sumidos en un mutismo de puro terror. De vez en cuando, se oía algún disparo en la distancia, cuando un soldado asustado creía ver una silueta, y jalaba el gatillo. Pero siempre resultaban ser ramas movidas por el viento, o, en el mejor de los casos, el producto de nuestra mente enloquecida. Me ofrecí para tomar uno de los primeros turnos de guardia, más que nada porque sabía que no podría dormir si lo intentaba. Me ubiqué en la parte del claro que daba hacia un corredor de árboles retorcidos. Sentía la carabina entre las manos como mi único asidero a la realidad. El tiempo pasó con una lentitud exasperante, y mis sentidos se agudizaron al límite, notando cada crujir de hojas o susurro de viento. Cuando me relevó otro compañero, regresé cerca de las fogatas y me apoyé contra mi mochila.
con la esperanza de conciliar un sueño fugaz. Mis párpados se cerraron, y por un instante vi a mi familia. Recordé las calles de mi país, y el rostro de mi madre despidiéndome. Luego, el recuerdo se transformó en la imagen del tigre, con fauces ensangrentadas y ojos llameantes. Sobresaltado, abrí los ojos. Antes de darme cuenta, solté un grito ahogado, y me incorporé. Un par de compañeros corrieron a mi lado, preguntándome si estaba bien. Asentí, sin poder articular palabra. En ese preciso instante, resonó un disparo. Nos volvimos hacia el extremo del campamento, y vimos la silueta de un soldado apuntando al vacío, con la respiración agitada. El oficial se acercó. ¿Qué ocurre? El guardia balbuceó. Lo vi. Juro que lo vi. Estaba ahí, mirándome. Tenía los ojos brillantes como ascuas. ¿Le diste?, preguntó el oficial, sin mucha esperanza. El soldado negó con la cabeza, todavía temblando. Antes de que pudiéramos reaccionar, un rugido desgarrador rompió el silencio. Sonaba tan cerca, que sentí como si me retumbaran los pulmones. Varios soldados abrieron fuego en esa dirección, lanzando destellos que iluminaron la noche. Tras la descarga, un silencio ominoso volvió a reinar. Uno de los hombres se acercó hasta la linde del claro, apuntando la linterna y el fusil. Unos cuantos nos sumamos con temor, formando un pequeño grupo. La luz descubrió maleza destrozada, huellas profundas, y, sobre un tronco caído, unas marcas de garras aún frescas. Ni rastro del tigre. Un escalofrío helado me recorrió al imaginarlo escurriéndose entre las sombras, esperando el siguiente momento para atacar. El oficial ordenó que todos se mantuvieran en posición de defensa. Nadie pegó un ojo esa noche. Simplemente aguardamos el amanecer como una condena, sabiendo que el peligro seguía ahí, agazapado, acechando. Cuando el cielo empezó a aclararse, más de uno dio gracias en voz alta, aunque nuestro futuro seguía siendo tan incierto como el día anterior. Así transcurrieron jornadas cargadas de horror, avanzando a duras penas, eludiendo trampas naturales y sintiendo de continuo la presencia de aquel ser. Poco a poco, nuestras fuerzas menguaban, y la moral se hundía en la desesperanza. La única chispa de esperanza provenía de la determinación obstinada del oficial y de la guía del intérprete, que nos conducía por senderos menos hostiles. Sin embargo, sabíamos que en algún momento llegaríamos a un punto de quiebre. Y ese punto no tardó en presentarse. Una noche, cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, y que estábamos a medio camino de la salvación, el tigre dio su golpe más feroz. Por desgracia, ese suceso marcó el rumbo definitivo de nuestras vidas, sellando para siempre nuestro destino en aquella selva maldita. Pero ese recuerdo amargo todavía me desgarra el alma, incluso después de tanto tiempo. Quisiera borrar de mi mente las imágenes de lo que ocurrió en esa última noche de pesadilla, mas sé que es imposible. A veces, cuando cierro los ojos en la soledad de mis horas muertas, escucho otra vez el rugido bestial, y siento en mi cara el aliento de la bestia reclamando su terrible venganza.